Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de funciones definidas a trozos. Concretamente vamos a trabajar con funciones que son continuas. Así que vamos a ello. Aquí tenemos una función definida a trozos. Para estudiar la continuidad tenemos tres condiciones para que sea continua. Una función es continua si, primero, la función en un punto, voy a llamarlo A, existe, ¿vale? La función en ese punto existe. Segundo, si existe el límite cuando la función tiende a ese mismo punto. Y por último, si existe esto y si existe esto, tienen que ser iguales para que sea continua. Si la función en ese punto es igual al límite en ese punto, entonces es continua en ese punto, ¿vale? Apuntad esto, chuleta. Condiciones para que sea continua. Aquí las tenéis, ¿vale? Que la función en ese punto exista, que exista el límite en ese punto, para lo cual, ¿qué condiciones se tienen que dar? Que exista el límite cuando x tiende a ese punto por la derecha y sea igual al límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda, ¿vale? Por la derecha y por la izquierda, esos límites tienen que ser iguales para que pueda existir el límite en ese punto. Y tercero, que tanto esto como esto sean iguales. Vamos a verlo en la práctica en qué se concreta. Primer paso, vamos a ver si cada expresión de nuestra función tiene algún punto crítico en el dominio, ¿vale? Como tenemos funciones lineales, sabemos que ambas funciones son continuas, entonces no vamos a tener ningún problema. Eso siempre comprobadlo, ¿vale? Porque si aparece alguna fracción o alguna raíz, pues ya tenemos un problema de dominio y en el dominio quiere decir que probablemente no sea continua en un punto y hay que estudiarlo más a fondo, ¿vale? Así que primero ver si nuestras expresiones de la función de manera individual son continuas. Si son continuas, primer paso realizado. Segundo paso, ahora ya veo en mi punto de ruptura, ¿vale? El punto de ruptura es el que entra dentro de nuestra condición. Si hay dos expresiones, hay un punto de ruptura. Si hay tres, suele haber dos, ¿vale? Aquí tenemos un punto que es el x igual a 2, ¿vale? Lo apuntamos y vamos a calcular. Segundo paso es calcular la función en ese punto, ¿vale? La función en el 2, o sea, ¿en qué fragmento x es igual a 2? Aquí, ¿verdad? X es igual a 2. Pues ahí tengo que elegir esta función y sustituir la x por esta x, la voy a sustituir por el 2 que me dice aquí, ¿vale? 6 menos 2 es 4. Vale, entonces ya tengo el valor de la función en ese punto. Quiere decir que existe función en ese punto. Primer paso realizado. 2. Vamos a ver el límite cuando x tiende a ese punto por la derecha. Y el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda. Todo ello para ver si existe el límite en este punto. Vamos a ver si son iguales. Y si son iguales, existe límite. 2 por la derecha. El 2 por la derecha es cuando la x es mayor que 2. Si yo tengo en la gráfica, en la recta numérica, si tengo el 2 aquí, x mayor que 2 está aquí. Cuando es mayor que 2, es esta expresión. Cuando es menor que 2, si x es menor que 2, es 3x menos 2, ¿vale? Pues bien, cuando estoy calculando el límite de 2 por la derecha de una función, tengo que elegir qué función es de las dos. 2 por la derecha es x mayor que 2. Tengo que elegir entonces esa función. 6 menos x. Y ahora ya
sustituyo. Bueno, como ya he elegido la función, ya no pongo derecha o izquierda, ¿vale? Ya sé que es el límite cuando x tiende a 2. Calculo sustituyendo la x por el 2. 6 menos x, 6 menos 2, que es 4. Vamos a ver si este nos da igual. Ahora tengo que coger la función cuando se acerca al 2 por la izquierda. La izquierda del 2 es esta, pues la función va a ser, en este caso, 3x menos 2. Sustituyo la x por 2, 3 por 2 es 6, menos 2, 4 también. Y ya, pues vamos a ver, hemos calculado la función en ese punto, hemos calculado los límites laterales en ese punto que coinciden. Esto quiere decir que entonces el límite cuando x tiende a 2 de la función existe. Este símbolo significa existe. Existe función en ese punto, existe este límite, ¿son iguales? Este límite es 4 porque ambos son iguales y la función en ese punto es 4. Por lo tanto, la función en el punto 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de esa función, que es igual a 4. Es continua en x igual a 2. ¿Vale? Esta función es continua. Si queréis podéis representarla. Y que sea continua quiere decir que se va a dibujar sin levantar el lápiz, ¿vale? Esta función dibujada rápido va a tomar una forma así y luego baja, ¿vale? Entonces yo esta función subo, llego aquí, que este es el punto de ruptura, y tomo otra expresión y bajo hacia abajo, ¿vale? Entonces, como puedo dibujarla sin levantar en ningún momento el lápiz, pues es continua, ¿vale? No hay ningún punto en el que tenga que dar ningún salto, ¿vale? Ni hay puntos que se hayan desplazado ni que no existan, entonces es continua. Vamos a verla mucho mejor en esta imagen, ¿vale? Aquí veis cómo efectivamente la función es continua. En esta función tenemos varios puntos de ruptura, como veis el -3, el -2, el 1, ¿vale? Para empezar, para estudiar la continuidad, vemos si cada función por separado es continua. Efectivamente son continuas porque son funciones lineales, ¿vale? Así que vamos al siguiente paso, que es ya estudiar en los puntos de ruptura si existe función en esos puntos y los límites. Vamos con el punto x-3. ¿Vale? Cuando hay más de uno tenemos que estudiar cada caso. En el x-3 tenemos que estudiar si hay función en ese punto y los límites laterales. ¿Vale? Primer paso, función en ese punto. Segundo paso, los límites. Límite en... 3 por la derecha y 3 por la izquierda. ¿Vale? Ya sabéis, la derecha se indica con un más arriba, la izquierda con un menos. Bien, vamos a ver si existe función en ese punto. O sea, ¿dónde hay un igual a -3? Es lo que tenemos que buscar. ¿Dónde está el igual a -3? Está aquí. Aquí pone x menor o igual que -3. Por lo tanto, la función es 2. ¿Vale? Cuando la función no tiene x, no hay que sustituir nada. Va a valer siempre 2 porque no depende de la x. Entonces, aquí la función en el -3 existe. ¿Vale? Y además vale 2. Haga lo que haga la x, va a valer 2 siempre. La imagen va a ser 2. Vamos con el límite del 3 por la derecha. Perdón, -3. Cuidado con los signos. -3 por la derecha, si yo tengo esto os puede ayudar a establecer los puntos. El -3, el -2 y el 1. Y vamos a ver qué funciones hay en cada caso. Cuando x es menor
o igual que menos 3, cuando se incluye se hace una flecha así, es esta función, vale 2. Cuando está entre menos 3 y el menos 2 incluido, cuando está en este intervalo, es 2x más 8. Y cuando está entre el menos 2 y el 1 incluido, está la función menos 2x, y si x es mayor que 1, la función toma la expresión de menos 2, ¿vale? Esto os puede ayudar a la hora de hallar los límites laterales, porque si no es verdad que con tantos puntos de ruptura puede ser un jaleo. Pues bien, menos 3 por la derecha. El menos 3 por la derecha es la función 2x más 8. Ya no tengo que poner derecha, ¿vale? Porque ya sé qué función es. Y sustituyo 2 por menos 3, menos 6 más 8, que es 2. Y menos 3 por la izquierda, si tengo el menos 3 aquí, la izquierda es este lado. Pues vale 2, además siempre 2. Aquí no pongo ni siquiera la función, voy directamente porque va a valer siempre 2, ¿vale? Entonces, ¿coinciden los límites laterales? Sí, entonces quiere decir que existe límite. Y si existe límite, ¿es igual a la función en ese punto? Sí, por lo tanto, como existe la función en menos 3 y además es igual al límite cuando x tiende a menos 3 de esa función, que es 2, la función es continua en x igual a menos 3, ¿vale? O sea, en ese punto vamos por la función, vamos por el 2, llegamos al menos 3 y en ese punto va a cambiar la función. Hacia donde cambie va a seguir siendo continua, ¿vale? Vamos a estudiar ahora el siguiente punto de ruptura, que va a ser el punto menos 2. Estudiamos ese punto, x menos 2, y vamos a ver. Primer paso, la función en ese punto, y segundo paso, los límites laterales. Menos 2 por la derecha y menos 2 por la izquierda. Vale, la función es menos 2. ¿Dónde está x que sea menor o igual que menos 2? Aquí. Pues la función es 2x más 8. En 2x más 8 tengo que sustituir por 2, ¿vale? Que es lo que por menos 2 la x. Entonces me queda menos 4 más 8, que es 4. Menos 2 por la derecha. Tengo el menos 2. La derecha del menos 2 está aquí. Pues la función es menos 2x. Si sustituyo el menos 2 en la x, menos 2 por menos 2, 4, más 4, ¿vale? Y menos 2 por la izquierda, tengo el menos 2. La izquierda del menos 2 está aquí. Pues la función es 2x más 8. Ahí sustituyo la x por menos 2, 2 por menos 2 más 8, menos 4 más 8, que es 4. Efectivamente, existen el límite cuando x tiende a 2, la función en ese punto es 4 y además es igual a la del límite, al límite. Por lo tanto, la función es continua en x menos 2, ¿vale? Era continua en x menos 3, es continua en x menos 2. Vamos a ver el siguiente punto, que es x1. En ese punto de ruptura tenemos que hallar la función en ese punto, donde es x igual a 1. Aquí. Pues elijo menos 2x y ahí sustituyo la x por 1. Menos 2 por 1, menos 2. Y hallamos los límites laterales. 1 por la derecha y 1 por la izquierda. Tenemos el 1 por la derecha, la función es siempre menos 2, por lo tanto, directamente menos 2. Y por la izquierda es menos 2x. Si sustituyo aquí la x por 1, me sale menos 2. Efectivamente, como los límites laterales coinciden, en menos 2 existe el límite cuando x tiende a 2 y además es igual a la función en ese punto. Por lo tanto, también es continua en
x igual a 1. La función, por lo tanto, para terminar ya el global, es continua en x menos 3, continua en x menos 2 y continua en x igual a 1. Por lo tanto, la función a trozos, esta función definida a trozos, es continua en toda su gráfica, ¿vale? Vamos a verla representada en la gráfica. Como veis, cuando llega al menos 3, sube hasta que llega a la x menos 2 y ahí vuelve a bajar hasta la x1, ¿vale? Y en la x1, ya alcanzando el valor menos 2 de la y, continúa y continúa, ¿vale? En ese dibujo de esta función, en ningún momento se da la situación de que falte un punto, de que haya un salto, es continua en todo su trayecto. En esta última función vamos a estudiar la continuidad y como podemos observar, una de las expresiones es una fracción y como os he dicho, cuando tenemos fracciones, raíces, tenemos que ver el punto del dominio en el que no hay función, ¿vale? Porque no será continua. Entonces, vamos a estudiar esta función. Como sabéis, en una fracción abajo no puede ser 0, ¿vale? Entonces, ¿qué valor hace que abajo sea 0, que en el denominador sea 0? A simple vista yo sé que es un 2, pero si os cuesta o aquí hay una expresión que sea más complicada que una ecuación de primer grado, ¿vale? Pues lo que se hace siempre es el denominador lo igualo a 0, ¿vale? Hallo el valor de x, que en este caso el menos 2 pasa al otro lado sumando, ¿vale? Entonces me queda que x es igual a 2. Esto quiere decir que no hay dominio, o sea, el dominio de esa función es todos los reales menos el 2, menos ese punto, ¿vale? No existe esta función en ese punto. Entonces, en mi función a trozos, que hasta el x menor que 2 es esta función, como no incluye en este intervalo, no está incluido el 2, pues en realidad no me va a afectar este punto. No lo voy a tener en cuenta. Entonces, si lo veo en la gráfica, el 2 está aquí, hacia la izquierda es esta expresión, ¿verdad? Y hacia la derecha, incluido el 2, por eso pongo la flecha, es esta expresión. Pues el 2 incluido le afecta a esta parte de la función a trozos, a esta expresión x más 2, no le afecta a esta. Por lo tanto, aunque sea discontinua en ese punto, no lo vamos a tener en cuenta porque ahí no va a haber esta función dibujada, ¿vale? Pues no lo voy a tener en cuenta, pues ya paso a hallar en mis puntos de lectura voy a ver si hay función en ese punto y si existen los límites laterales, ¿vale? Así que lo primero hecho, lo segundo, hallar la función en ese punto, en el punto en este caso x2 y en el punto x2 vamos a hallar también los límites laterales. ¿Vale? ¿Dónde vale la función 2? Aquí, en x más 2, entonces tengo que sustituir por 2 la x. 2 más 2 es igual a 4. Aquí, en el 2 por la derecha, el 2 por la derecha está aquí. Pues tengo que coger la función x más 2. Y aquí ya sustituyo la x por 2. 2 más 2 es 4. Aquí vamos a coger la función de 2 por la derecha. Perdón, 2 por la izquierda, que es este. X cuadrado menos 4 partido de x menos 2. Si sustituyo la x por 2, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 menos 4, arriba 0 y abajo 2 menos 2, 0. Ahí va, aquí nos ha pasado. Atentos, 0 entre 0 no es 0, es una indeterminación. Se nos complica la cosa. ¿Vale? Esta indeterminación debéis saber cómo se resuelve. Si necesitáis repasarlo, clicad en la caja, lo veis detalladamente. Vale, para resolverla quiere decir que la expresión se puede simplificar. Algunos ya os habréis dado cuenta probablemente. X menos 2, voy a quitar la indeterminación y vamos a resolverla, ¿vale? Algunos habréis visto que x cuadrado menos 4 es una identidad notable, ¿vale? Que viene de suma por diferencia
de x más 2 por x menos 2. Si no lo veis, es tan sencillo como igualar a 0 el numerador para factorizarlo, ¿vale? Esto ya está factorizado. Vamos a factorizar esto. Si yo lo igualo a 0, voy a hacerlo aquí. X cuadrado menos 4 igualado a 0. El 4 lo paso al otro lado, me pasa sumando, y el cuadrado es hacer la raíz positiva y negativa. Por lo tanto, me queda x más menos 2, ¿vale? Pues eso quiere decir que lo paso a factor. ¿Cómo se pasa a factor? Lo voy a poner ya aquí directamente. Poniendo cada solución, pongo x y el más 2 lo pongo cambiado de signo, menos 2. La solución de menos 2 la pongo cambiada de signo, más 2, ¿vale? Entonces aquí ya puedo simplificar, ya veis que se me da x menos 2 con este x menos 2 y me queda entonces x más 2. Si yo sustituyo la x por 2, 2 más 2 me queda 4. Y ya he resuelto esa indeterminación que tenía, que al final me daba 4. Entonces llegamos al final y vemos que tenemos que los límites laterales son iguales. Por lo tanto, existe el límite de la función a trozos en ese punto, en el punto 2. Y además coincide con que el límite este, que vale 4, es igual a la función en ese punto, que es también 4. Por lo tanto, esta función es continua. En el punto x igual a 2 es continua, ¿vale? Podéis probar vosotros a representarla, ¿vale? Si queréis, os dejo un reto. Veréis que parece complicada, pero es sencillísima. Os lo dejo de trabajo y ahí podéis observar cómo efectivamente esta función, cuando llega al 2, sigue, es continua. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.